Tal hermanos? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con nuestros estudios en la Confesión Bautista de Londres en 1689 y pues nos quedamos a mitad de nuestro capítulo de Jesús el Mediador, nuestro capítulo 8 de la Confesión. Bueno, tiene bastantes párrafos, sin embargo nosotros ya estamos en el 5 y 6, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Y bueno, rápidamente, ¿qué les parece si comenzamos con una oración y pasamos a leer el párrafo 5 y el 6? Dios, te damos gracias por el estudio que podemos tener en la confesión de nuestra denominación bautista. Te pedimos que más que comprometidos con la fe bautista, Señor, estemos comprometidos con la Biblia, que nosotros busquemos, Señor, apegarnos a esta confesión siempre y cuando sea bíblica y esté sometida solo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer por ahí el capítulo 8, párrafo número 5. Dice así: El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, pues esta parte de nuestro capítulo 8 de Cristo el Mediador es una parte muy linda. Vamos a estar viendo básicamente tres palabras que están conectadas y después de estudiar estas tres palabras vamos a leer nuevamente el párrafo 5 y 6 y yo creo que nos van a poder ayudar a entender mejor lo que acabamos de leer. La palabra número 1, y no la tenemos en los párrafos, pero sí se usa en la Biblia, es una palabra bíblica, es propiciación. Propiciación, por ahí puedes ver la palabra en griego, hilaskomai, quiere decir, es apaciguar a una persona ofendida para eliminar su enojo. De hecho, la palabra propiciación que leímos abajito en griego, que es hilaskomai, bueno, viene del griego kofer. ¿Sí? Y kofer en el griego quería decir tapar. Era como una especie de cubierta. Y bueno, es interesante esta palabra, hermanos, porque cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio para propiciar al Señor, ellos hacían una cobertura representativa a través de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. La propiciación, pues, es una cubierta para eliminar aquello que es ofensivo. Y por lo tanto, a través de cubrir y anular aquello que es ofensivo para Dios, bueno, entonces también se apacigua la ira. Y bueno, hay algunos versículos, no son sumamente numerosos, pero sí hay algunos versículos. Quizá el versículo que ilustre mejor lo que estamos tratando de decir acerca de esta palabra propiciación es Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba diciendo el publicano aquí? Señor,
Tapa mi pecado. Tapa mi pecado para que tu ira, Señor, se aplaque. No me destruyas en tu ira. Yo sé que mi pecado te ha molestado, te ha hecho estar airado contra mí, pero Señor, cubre mi pecado para que no sea ofensivo para ti, para que tu ira ardiente no me consuma, Señor. Eso es lo que estaba diciendo el publicano. Como fiel sumo sacerdote, hermanos, Jesús propicia a los pecados de su pueblo. Él cubre los pecados de su pueblo. Hizo lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo podían simbolizar. La eficacia de los sacrificios fue obra eterna del gran propiciador, Jesucristo. Así que los sacerdotes llevaban un animalito, sacrificaban al animalito, derramaba su sangre, la rociaban en el templo, pero esto solo simbolizaba. Realmente esta sangre no cubría el pecado y por lo tanto no apaciguaba la ira de Dios. Lo que los sacerdotes solo simbolizaban por medio de su ministerio, Jesús realmente lo hizo. Y mira lo que dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús sí sí llevó a cabo una verdadera propiciación. Él verdaderamente tapó nuestros pecados y así aplacó la ira del Padre por lo que nosotros hicimos. Ahora, esta palabra propiciación es un verbo, aplacar, tapar, pero también la encontramos en la Biblia como un sustantivo. Y sabes, la palabra hilasmos o koferim en griego se refiere a pues a esta misma acción de tapar, pero en un sustantivo. Mira, Juan 4:10 lo dice, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Él es esa manta que cubre nuestros pecados, pero no nada más los cubre para esconderlos, sino que los cubre y quita aquello que es ofensivo y aquello que causa ira a Dios. Y así pues, en la Biblia no solo se habla de la propiciación como un verbo, sino también como un sustantivo. Y aún propiciación tiene otro uso, y es el propiciatorio. También es un sustantivo, pero este más bien es un objeto. Y bueno, podemos ver ahí las palabras en griego, hilasterion y caphore. El propiciatorio, hermanos, era una plancha de oro puro de 1,20 por 60 centímetros y se colocaba esta cubierta, esta plancha de oro arriba del arca del pacto. Y mira, aquí tenemos una foto, una imagen para más o menos poder describir lo que es el propiciatorio. Era esta parte de aquí, era como la tapa de esta arca de la alianza. Y el propiciatorio tenía unos usos muy interesantes. Ya los vamos a leer a continuación. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, al templo o al tabernáculo, y entraba en el día de la expiación. Pero bueno, como ya estamos viendo estas palabras de propiciación, era más bien el día de la cubrición, el día de tapar los pecados. Y aquí tenemos la palabra en hebreo, Yom
quiere decir día, kofer, propiciación. Entonces en el día de la propiciación, en el día de cubrir el pecado, el sumo sacerdote entraba con la sangre de los sacrificios. ¿Y dónde crees que la rociaba? La rociaba sobre la cubierta, la rociaba sobre el caforet, sobre el propiciatorio. Aquí esta plancha de oro que tenía ángeles a los extremos, ahí rociaba la sangre en el día de la propiciación. La sangre separó la presencia manifestada de Dios de la ley en el arca, exponiendo el pecado y condenando al pueblo. Presagió la sangre del Mesías que cubre la culpa del pueblo, quitando la ofensa de la vista de Dios. Ahora, hermanos, leímos nosotros en 1 Juan 4:10 que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Hay más versículos. De hecho, está otro en 1 Juan 2:2. Pero cuando hablamos de que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, también debemos saber que Jesús es el propiciatorio. ¿Sabes? El sumo sacerdote, el día de la propiciación, venía, entraba al lugar santísimo y salpicaba el propiciatorio de sangre, simbolizando así la muerte, la ira de Dios derramada, pagando justamente el precio del pecado, la muerte, porque en la vida, en la sangre está la vida. Y por lo tanto, al derramar, al salpicar sangre sobre el propiciatorio, se hablaba de una vida, pero también este hecho de salpicar significaba de manera violenta, de manera airada. Entonces, quería decir que la ira de Dios justamente reclamaba la vida del pecador. ¿Sabes? Jesús es nuestra propiciación, porque su justicia cubre nuestros pecados y aplaca la ira de Dios. Pero también es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio, porque fue en su cuerpo donde su sangre salpicó. Fue en su cuerpo donde la ira de Dios fue derramada. Entonces, esta planchita de aquí ya simbolizaba de antemano la obra que Jesús iba a hacer. Además, hermanos, era en medio de estos querubines, sobre el propiciatorio, donde la gloria de Dios se manifestaba. Y como Cristo es nuestra propiciación, su cuerpo fue el propiciatorio, así también su gloria se manifestó. Y por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. El propiciatorio vino a morar entre nosotros. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez, ¿por qué puso por propiciación? Porque nosotros éramos pecadores, habíamos ofendido a Dios, pero Él, en su sangre, cubrió nuestro pecado y eliminó aquello que ofendía y despertaba la ira de Dios en nuestra contra. Entonces, hermanos, la propiciación es el apaciguamiento del ofendido para eliminar o cubrir la causa de su enojo. La propiciación habla principalmente del efecto de la satisfacción sobre Dios como la parte ofendida. Siempre que hablamos de propiciación, nos referimos a Dios. Dios es aquel que es propiciado.
No, los seres humanos no somos propiciados, es Dios el que es propiciado. La propiciación siempre es la ira de Dios aplacada por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, si te has dado cuenta, hemos estado mezclando la palabra expiación y propiciación. Porque también expiar es cubrir. Sin embargo, la expiación nunca se aplica a Dios. La expiación se aplica al pecador. Y de hecho, aquí estamos mal porque el pecado es expiado. Entonces, Dios es propiciado, pero el pecado es expiado. Es particularmente el efecto de la satisfacción sobre la culpa del pecador. El pecador es expiado su culpa es cubierta y entonces como resultado de la expiación viene la propiciación. La ira de Dios es aplacada. Entonces la propiciación se aplica a Dios, la expiación se aplica al pecador, al pecado. Y bueno, estos dos términos, la expiación y la propiciación, que vienen de estas palabras en griego y en hebreo que leímos, hilasmos y kofer, están sumamente relacionadas también con la palabra reconciliación. Catalagué. Y bueno, significa intercambiar, cambiar a una persona de enemistad a amistad. Y esta, a diferencia de la propiciación y la expiación, funciona en ambas direcciones. Las dos partes son reconciliadas. Dios es reconciliado, nosotros somos reconciliados. Y no sé si de alguna raíz griega, Chabelo sacó su palabra catafixiar, porque catá se usa bastante en el griego, al menos en el griego koiné. Y bueno, en este caso, catalagué significa intercambiar. Entonces, cuando somos reconciliados, intercambiamos nuestra enemistad con Dios por amistad con Él. Y esto, hermanos, es el resultado de la expiación y de la propiciación. Estos términos bíblicos se relacionan unos con otros, se necesitan. La reconciliación no puede suceder sin propiciación. La propiciación no puede suceder sin expiación. Y la expiación causará inevitablemente reconciliación y propiciación en Dios. Ahora, después de ver estos tres conceptos, propiciación, expiación y reconciliación, necesitamos hablar de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Jesús. La obediencia pasiva tiene que ver, bueno, primero la obediencia activa tiene que ver con la vida santa y perfecta que que Jesús vivió. Una vida que cumple todas las demandas de la ley. Y la obediencia pasiva tiene que ver con Jesús tomando el lugar de los pecadores. Ambas son necesarias para ser Jesús nuestro mediador. Vamos a leer ahí Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué vino a ser Jesús? Vino a cumplir
la ley. Obediencia activa. Vino a vivir, valga la redundancia, una vida de completa obediencia. Una obediencia perfecta. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Por qué dice porque el fin de la ley es Cristo? Eso significa porque el propósito, porque el cumplimiento, la plenitud de la ley es Jesús. Y ahora tenemos obediencia pasiva. Y la obediencia pasiva, pues, es el hecho de que Jesús toma nuestro lugar. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando en el capítulo de pacto. Jesús asume el lugar de Adán. Adán era nuestro representante federal. Pues ahora Jesús viene, nace de una mujer para ser hombre y Dios a la vez, y así poder ser nuestro representante federal. Y entonces Jesús hace lo que Adán no pudo hacer. Él obedece en su lugar y nosotros recibimos su obediencia porque Él nos representa. Pero no nada más su obediencia, también su sufrimiento y su muerte. La paga que nosotros debemos pagar. Él la llevó en su cuerpo. Así que Él obedeció en nuestro lugar y Él pagó en nuestro lugar. Hermanos, una comparación de Romanos 6:4 y Gálatas 4:4 y 5 nos permite ver cómo la reconciliación surge no nada más de la obediencia activa de Jesús, sino también de su obediencia pasiva. Los dos son parte fundamental del Evangelio, de nuestra salvación. Mira que dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego tenemos Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Así que la Biblia nos enseña cómo estas dos obediencias, o estos dos tipos de obediencias, son fundamentales para el Evangelio. Una obediencia pasiva y una obediencia activa. Él vivió una vida activa en santidad, en perfecta obediencia, y Él obedeció pasivamente al tomar nuestro lugar como pecadores. Hermanos, y antes de regresar para leer los dos párrafos que teníamos para hoy, debemos saber que la obra mediadora de Cristo es eterna. Hermanos, los santos de todas las edades son redimidos por la obra de Cristo. Sí, desde Adán hasta el último ser humano que nazca y sea salvo, todo ser humano en todas las edades será salvo por el mismo medio, por el Evangelio. Y la prueba de eso es que tenemos la promesa de Génesis 3:15. Incluso Adán y Eva se salvaron bajo la promesa de que la simiente de la mujer derrotaría a Satanás. Incluso Dios hizo esa promesa antes que se establecieran los sacrificios levíticos. Aquellos que han sido elegidos fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Dios basa su bendición en los méritos de Cristo antes de que cualquier evento tenga lugar en esta historia.
Y así como el pecado fue quitado, es propiciado, es cubierto, inhabilitado por la obra de Cristo, así también. En el Antiguo Testamento, la única forma de salvarse era por medio de Cristo. Vas a decir, pero todavía ni siquiera nacía. Así es. Aquellos que creyeron como Abraham, vieron hacia el futuro. Vendrá el Salvador que propicie mis pecados. Ahora nosotros lo vemos al pasado. Vino el Salvador que propició mi pecado, que expió mi pecado, que cubrió mi pecado y propició la ira de Dios en mi contra. Así que aquellos en el Antiguo Testamento fueron salvados por gracia, por medio de la fe en la obra futura del Mesías. Y después esta fue aplicada en los corazones y el Espíritu Santo vino a morar en ellos y produjo arrepentimiento y obediencia a todos aquellos que Dios había ordenado para que creyeran. Así que, hermanos, la obra mediadora de Cristo es eterna. Cristo ya estaba abogando por Adán, aun cuando Adán era nuestro representante. Cristo abogó por Abraham, aun cuando él es el padre de la fe. Esa fe que tuvo Abraham no fue sino una evidencia del poder y de la morada de Cristo en su corazón. Ahora sí, vamos a regresar a los párrafos 5 y 6 de Cristo el Mediador y mira cómo tiene un poco más sentido lo que acabamos con lo que acabamos de leer. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia, ¿qué es eso? Obediencia activa, su vida de perfecta santidad y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una vez, obediencia pasiva a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, propiciación, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el cielo, en el reino de los cielos, para todos aquellos que el Padre le ha dado. ¿Para todo el mundo? ¿Para cada persona que nace en este mundo? No. Para aquellos que el Padre le ha dado. Aquellos que Dios le dio y Él vino a buscar. Él aseguró la salvación de los elegidos en la cruz. No era una oferta para todos, era un rescate específico por los elegidos. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, fíjate, aquellos del Antiguo Testamento que vivieron sin que Cristo hubiera venido a morir en la cruz, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, las gentes del Antiguo Testamento se salvaron igual que tú y que yo. Salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe de un sacerdote celestial que expiaría, cubriría nuestros pecados, propiciaría, aplacaría la ira de Dios y nos reconciliaría con Él. Su obra mediadora es eterna. No hay nadie que va al cielo que no sea a través de Jesús. Él es la puerta del redil. No hay más puertas. Por eso Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham entendió que Jesús era la puerta del redil, era el único mediador
y por quien tendríamos acceso al Padre, y se gozó, porque Cristo era el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. De tu simiente, de tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Naciones que él no conocía, bendecidas por medio de Jesús y su ministerio mediador.